Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, el programa estelar del Grupo Mejía de la semana. Es A Rajatabla, el programa reflexivo, un programa que convocamos a ustedes a conocer más a profundidad los temas que se debaten superficialmente, durante la semana. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan, están con nosotros a través de la plataforma la moderna plataforma de Teleradio América y la moderna plataforma de Super TV 55 en Santiago. Gracias de verdad por estar con nosotros, así como también por las redes sociales, incluidas las redes de este programa. Gracias por estar con nosotros. Miren, señores, lo primero que deberíamos decir en el día de hoy es que la mayoría de los dominicanos queremos subsanar los graves problemas que tiene el país de manera coyuntural, especialmente la pandemia. Queremos no contaminar las discusiones alrededor de los temas básicos. ¿Cuáles son los temas básicos que confronta la República Dominicana en este momento? Como quizás en el resto del mundo. Pandemia, economía. Y ahí se deriva todo. Todo se deriva de cómo contenemos la pandemia, cómo nosotros relanzamos la economía. Yo pregunto, ¿es necesario suministrarle una excesiva dosis de política, de intereses políticos o corporativos al debate sobre esos temas? Yo creo que es una desgracia si eso es la intención del liderazgo nacional. Fíjense que no he hablado solo del gobierno, liderazgo político, partidos políticos y empresariado. He hablado del liderazgo nacional completo. Si el país hoy no forma una cooperativa de conciencia alrededor de la solución de esos temas graves de naturaleza coyunturales, estamos condenados a la desgracia nacional. Y lo digo porque veo que cada quien monta su circo aparte, levanta su carpa para su propio regocijo, a veces de un inusitado odio o venganza y a veces de un oportunismo filisteo y a veces de un despropósito corporativo. Entonces nosotros vamos a tener por obligación, si no es por conciencia, de unificar criterio en torno a cómo aunar esfuerzos para solucionar esos problemas coyunturales que la historia, dirían los marxistas, el momento históricamente determinado nos ha presentado. Entonces comencemos con el primer tema, que a mí me parece que es la tercera dosis. No es porque la tercera dosis sea la discusión fundamental, sino porque nos remite al tema pandémico. A los ciudadanos hay que tratarlo con transparencia. Todas las disposiciones oficiales deberían estar acompañadas de una alta dosis de educación cívica, ciudadana, de información, de transparencia. No necesariamente que se crea que el gobierno está colocado a la diestra o a la siniestra del Dios Padre, sino que tiene que saber que tiene que convencer a la ciudadanía sobre las medidas condignas o pertinentes que se toman en un momento determinado. Hablamos de la tercera dosis, ya es un hecho, dice incluso uno de los periódicos de esta semana. Va a comenzar con el personal que está en primera línea en la lucha contra el COVID, luego el personal médico completo y luego las personas que tengan algún tipo de morbilidad, es decir, algún tipo de mal de naturaleza catastrófica accesorio. Y posteriormente con las personas que tengan más de 70 años. Pero el presidente de la República, que anunció la inevitabilidad de esas medidas, dijo que era voluntaria. ¿Por qué es bueno que haya dicho eso? Bueno, porque no se le ha explicado a la gente las razones fundamentales por las que se aplica una tercera dosis en este momento. ¿Es malo una tercera dosis? Probablemente, y sin el probablemente, hay que decir que es bueno, porque dicen que es para reforzar
todo el andamiaje inmunológico que tenemos nosotros. Es decir, ponernos mucho más fuerte contra variantes del COVID-19, especialmente la mentada Delta Plus, que está causando estragos en Estados Unidos y en Europa. Si es así, bien, voluntariamente vamos a ir a la cuarta, al tercer pullón, digámosle así, la tercera inyección de una vacuna. Lo que todavía la clase médica dominicana, los especialistas, neumólogos y epidemiólogos no han podido explicar, menos convencer a la ciudadanía, es en el por qué. Sabemos el cuándo, el dónde, pero no sabemos el por qué. Nos han dicho el por qué, pero no nos los han explicado. Nos han dicho porque necesitamos reforzar el andamiaje inmunológico de la anatomía nuestra. Magnífico y extraordinario. Sin embargo, aquí no hay una universidad de todas las que tenemos que tenga un laboratorio, que tenga abierta una investigación sobre las variantes del COVID-19, sobre las estadísticas de contagio, sobre los grupos que se afectan más en los contagios, sobre los niveles de eficacia de las vacunas que nos hemos inyectado, nada. Y de repente nos dicen, tenemos que tener una tercera. Cuando nos remitimos a un referente donde hay farmacéuticas, universidades, laboratorios tantos estatales, federales, como laboratorios privados, que están trabajando sobre todo lo relacionado con la pandemia. Cuando vamos a ese referente encontramos lo siguiente, queridos amigos y amigas. El 98% de las personas que se han contagiado con la nueva variante que dicen que ataca duramente los pulmones y es altamente contagiosa, que es la Delta Plus, el 98% no se había vacunado. Y dicen que por tener un grupo tan relativamente pequeño de las personas contagiadas habiéndose vacunado, no tienen en los Estados Unidos las autoridades sanitarias en mente una tercera dosis. Número uno. Número dos, eso mismo ocurre en Europa. Esa variante está causando estragos en el Reino Unido y en Alemania. En Alemania la primera ministra dijo que ese país estaba en la cuerda floja a consecuencia del contagio por esa variante del virus. Sin embargo, hasta el momento en que estoy hablando con ustedes, no han valorado la aplicación de una tercera dosis. Por el contrario, han aperturado, si se puede utilizar ese término, su economía y su normalidad. Pasa en Francia, pasa en el Reino Unido, pasa en Alemania, pasa en España y pasa también en al norte de Europa, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, abierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el común que tienen esos países, incluidos los Estados Unidos, donde Nueva York recupera todo su esplendor? Y Los Ángeles abren de par en par y vuelven los conciertos y se abre la calle de Broadway, del teatro de los Estados Unidos. ¿Qué tienen en común? Que han tenido un alto nivel de vacunación de las 2 dosis requeridas. ¿Qué cantidad de dosis completadas tenemos nosotros en la República Dominicana? Tenemos el 25%. Hay evidencia científica de que la vacuna china, que nos hemos inyectado en un 96, 97% de los dominicanos en las 2 dosis correspondientes, ¿ha tenido ineficacia? No. El día antes, cuando la vicepresidenta de la República
anunció que se iba a aplicar una tercera dosis, el ministro de Salud, el señor Espinal, había anunciado al país que se iba a hacer un estudio sobre la eficacia de la vacuna china que nos hemos inyectado. No es posible que ese estudio anunciado en la víspera estuviese completado como para que la vicepresidenta, que se había reunido ese mismo día con el Gabinete de Salud y con el presidente de la República, tuviese a mano el instrumental científico para decir, tenemos que realizar la tercera dosis. La señora Raquel Peña se limitó a decir que eso se hacía para salvaguardar la salud del pueblo dominicano. Una expresión hinchada de buenas intenciones, pero sin asidero científico, es lo que debemos decir. De manera que lo que tenemos como común denominador es la vacunación, que fue lo que nos dijo la Organización Panamericana de la Salud al recomendar a la República Dominicana en la dirección de que completase la vacunación, la segunda dosis de vacunación, que fue lo que nos dijo el presidente de la República, don Luis Abinader, una semana antes, señalando que en un mes o 2 meses nosotros podríamos haber completado lo que le llaman el control de la inoculación comunitaria, control de rebaño, dicen los científicos. ¿Por qué introspectivamente nosotros hemos anunciado la tercera dosis? Porque las emergencias se están llenando de personas que se habían vacunado 2 veces y le está retornando el contagio. No hay evidencia de eso. Al menos no se ha dicho eso. Porque tenemos miedo a que, o porque la variante Delta Plus ya está en la República Dominicana, no tenemos evidencia de eso. Las autoridades han enviado pruebas a los Estados Unidos y a Brasil para determinar si esas variantes han llegado al territorio nacional. ¿Por qué entonces? Repito, ¿por qué? Desde el punto de vista científico, ni en la reunión que encabezó el señor presidente de la República, se pudo decir un argumento científico que nos dijese a nosotros, no hay nada que hacer, la tercera. A lo más que llegaron los expertos que estaban presentes, en esa reunión, fue señalar que hay estudios en proceso que apuntan a una tercera dosis. Estudios en proceso que apuntan a una tercera dosis. Un estudio en proceso no es un estudio definitivo. Máxime si no lo han aplicado, si no hay experiencia de las grandes metrópolis, que son las que tienen el instrumental y las capacidades científicas como para decir qué hacer. Porque la realidad dominicana no es única, no puede decir, no, lo que ocurre es que la realidad dominicana es absolutamente diferente a lo que ocurre en el mundo. No es posible decir eso, por lo menos no desde el punto de vista científico. Nosotros somos uno de los países de América Latina que tiene mayor nivel de vacunación, creo que el 4º. Ahora me obligo a decir, de verdad que no quería señalar esto, pero me obligo a decir que el gobierno tiene que despejar la siguiente conjetura. ¿Qué país de América Latina ha recibido el 95%, para no decir el 98%, vamos a dejarlo en el 95% de vacunas China en su lucha contra el COVID-19? Ninguno. ¿Qué país, cuando los demás países de América Latina confrontaban dificultades graves para poder adquirir la Pfizer, la Moderna y AstraZeneca, entre otras vacunas occidentales, pudo haber recibido 10 millones de vacunas procedentes de China Popular? Ninguno. ¿Es correcto? No miento, ¿verdad? Ok.
Eso quiere decir que cuando pase la tempestad, República Dominicana habría quedado como el único país de América Latina que lo salvaron los chinos de China Popular, porque Pfizer, AstraZeneca llegaron tarde. Si hubiésemos esperado esas dos vacunas occidentales, estuviésemos contando los muertos como esa desgracia que ocurrió en Ecuador, donde no encontraban dónde colocar las personas fallecidas ya, improvisaban cementerio y lo usaban de noche para que le diera todo el día de enterrar a tantos muertos. Nosotros recibimos la vacuna china en tiempo hábil. Entonces, cuando pase la tercera dosis, que no se ha aplicado en ninguna parte del mundo, ¿qué se va a decir? ¿Qué se va a decir cuando pase la tercera dosis? Bueno, ya no es China que ha salvado la salud del pueblo dominicano, porque van a decir, hubo que poner un refuerzo de Occidente. La vacuna oriental no salvó la República Dominicana, porque hubo que poner un refuerzo de Pfizer o un refuerzo de AstraZeneca. ¿Entienden? Entonces, cuando se pregunten 100 años después, ante el pelotón de fusilamiento, emulando la novela del Gabo, van a decir, no, se puso la China, pero hubo que poner una americana. O una anglo-suiza, que es la AstraZeneca. Pues yo quiero decirle que la vacuna china se la han inyectado el 70% de 1.300 millones de chinos, súbditos de la segunda potencia económica del mundo, y que en China no hay rebrote. Pero aún así, señoras y señores, yo considero muy humildemente que debemos acudir al llamado, esta vez del presidente de la República, que fue el que anunció la inyección voluntaria de la vacuna, que debe ser diferente a la China. ¿Por qué yo digo que debe ser diferente a la China? En el 95% de la población que se va a inyectar las dos chinas, porque la primera, la segunda debe ser igual que la primera, la tercera debe ser diferente, igual a las dos primeras. Entonces, el 95% que se han inyectado, que nos hemos inyectado la vacuna china, tendremos que poner una vacuna occidental. Las razones, yo no puedo mentirle, yo no lo entiendo. No me lo han explicado científicamente. Incluso accedí a los portales de las farmacéuticas y de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, y lo que señalan es el nivel de eficacia que tiene la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca y la vacuna Moderna. Y en los tres casos, ¿qué señalan? Que cuando se aplican las dos dosis de cualquiera de las dos, igual que en este caso que la vacuna china, el nivel de fortaleza de la anatomía humana sube siempre por encima de un 90% en términos de anticuerpos contra el virus. Eso es lo que dicen, revísenlo, búsquenlo. Por tanto, lo que a mí el sentido común me dice es que debemos inyectarnos dos veces. Eso sí es imprescindible. Lógico, para tener una tercera hay que tener dos. La tercera es una vacuna voluntaria, según señaló nuestro presidente de la República. Ya, no más palabras, magistrado, después de eso. Dejemos eso así, vamos a ponernos la tercera y ojalá llegue el día y la hora en que nos ofrezcan una explicación medianamente científica. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice, yo estoy convencido de que hay que ponerse una tercera. Muy bien. Hay gente que está convencido de que Dios existe. Hay gente que está convencido de que Dios no existe. Lo que pasa es que para una y otra cosa, por ejemplo, para la existencia de Dios, del cual este servidor de ustedes es temeroso, se habla de la fe. Lo único que puede decir el Gabinete de Salud
es invocar a la fe, que nosotros tengamos fe en lo que dicen, pero no tiene asidero científico hasta el momento. Como tampoco se puede decir que no es verdad lo que dicen. Lo que se está diciendo es asidero científico. Lo más probable es que sí, que una tercera vacuna ayuda. Lo que abunda no daña, magnífico. Lo que pasa es que no lo han podido sustentar científicamente, eso es todo. Y para que vean que no hay mala fe, este programa los exhorta a acudir a la tercera. Vamos a ver cómo nos va. Si es para reforzarlo, vamos a hacerlo, no hay problema. Porque de todas maneras, este programa, y finalmente quiero decir esto, había sugerido muy humildemente al presidente y al gabinete de salud que blinden sanitariamente todos los 390 y tantos kilómetros de frontera, toda la población de la frontera, de este lado y del otro lado fronterizo, deben ser vacunadas por la República Dominicana. Si no, vamos a tener problemas con los mercados fronterizos. Diariamente, para no decir semanal, cada uno indistintamente, movilizan miles, decenas de miles de personas. Y si nosotros vamos a tener un contagio natural, comunitario, en mercados como el de Dajabón, como el mercado de Independencia, como el mercado de Pedernales, vamos a tener serios inconvenientes. Y además de una inmigración ilegal fluida. Si nos sobran vacunas, nosotros debimos haber todo el suroeste, que no quedara un alma sin tener las 2 vacunas. Eso nosotros debimos haberlo hecho. Y debimos haberlo hecho también en la franja inmediatamente directa de la frontera, la franja haitiana. El haitiano que venga de este lado, pónganle la vacuna, porque están ahí y van a estar infectados. Haití no tiene una sola vacuna oficialmente inoculada. Haití debe ser 12 millones de habitantes. El 80, casi el 90% de su población está en pobreza extrema o en pobreza moderada. Pero bueno, Dios provee también, que la suerte nos acompañe y ya veremos qué puede pasar. Estemos siempre al tanto de lo que pueda pasar. Yo voy a comenzar ahora, no antes para poder tenerle a ustedes más detalles sobre otros temas que son de interés en esta semana. Yo quiero llamar la atención sobre Haití, el hecho de que la policía haitiana, la prensa dice asesinó, porque no fue en un enfrentamiento a tiro, fue una matanza. 15 personas, incluyendo un periodista y una dirigente comunitaria opositora. Mataron a un policía en un sector por ahí, fue la policía y arrasó y mató todo el que pudo encontrar por ahí. Mató 15 personas. Asesinó a 15 personas. Tomen eso nada más para que ustedes entiendan el drama haitiano y entiendan otra cosa. El presidente de la República Dominicana dijo que es inaceptable la zanja, porque le dicen que es una zanja que está cavando Haití para extraer agua del río Masacre. El presidente dijo que es inaceptable. Pues yo debo decirle que los haitianos siguen con su zanja. Y a los haitianos, al gobierno haitiano, no al pueblo haitiano, al gobierno haitiano, hay que enseñarle de cualquier manera que entienda el lado donde le toca vivir a su gente y el respeto que deben tener por sus vecinos. Yo no sé cómo, pero hay que hacerlo. Vámonos a un cambio. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza.
Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, yo sé que el tema fundamental esta semana, para mí es el que le acabo de comentar, pero de todas maneras, el tema de las redes, el tema que ha hecho estrago en la comunicación dominicana, ha sido primero el intento de, quienes le conviene dicen el intento de salida de él, y quienes defienden la ley dicen el intento de impedimento de salida ilegal, del señor Jean Alain Rodríguez. Nosotros hemos comentado esto básicamente desde el punto de vista del derecho, del reclamo de que se respete el derecho. Y ustedes saben que he visto con mucha repetición de aquello. Ya vienen con la cantaleta esa de que el respeto al debido proceso. Cuidado, cuidado. Miren, ¿cuántos fueron? 156 dominicanos y extranjeros murieron en la expedición de 1959, tanto los que vinieron por mar como los que vinieron por vía aérea, para derrocar a la dictadura de Trujillo. La lucha era por lo que estamos diciendo ahora, por el debido proceso, por la presunción de la inocencia y demás libertades públicas y derechos ciudadanos. La Revolución de Abril fue en defensa del espacio democrático. ¿Qué es un espacio democrático? El respeto, un espacio donde los ciudadanos gocen de todos sus derechos que le consagra o le consigna la Constitución de la República y las leyes adjetivas. Por tanto, tengan cuidado con eso de que la cantaleta, que no, que es lo que se quería escapar. Permítanme seguir insistiendo en el derecho y no en los hechos en este momento, porque a mí sí eso me preocupa, porque mi generación, yo soy de la generación posguerra, mi generación sí luchó por la consolidación
del espacio democrático. En el momento en que el presidente de la República hablaba de incontrolables, nosotros hablábamos de derecho a las libertades públicas y estábamos en las calles, en la universidad, en los liceos, en todas partes, en los partidos de izquierda, reclamando libertad y respeto a los derechos humanos. O sea, eso no, y eso es lo que también nos legó el profesor Juan Bosch, que este día miércoles cumplió 112 años de nacido, y eso fue lo que nos legó José Francisco Peña Gómez, eso fue lo que nos legó Manolo Tavares, eso no fue lo que nos legaron los Palmeros, etc. El espacio democrático es innegociable. Entonces, permítame hablar de derecho antes de hablar de los hechos. Cuando el señor Jean Alain Rodríguez, quiso salir del país, dice él que a tratar festejar algo con sus hijos en la Florida, no había sido llamado nunca para una investigación, para nada. Ni había sido comunicado de que estaba siendo investigado. Una investigación que llevaba 10 meses. Si ustedes se dan cuenta, en la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, ha llamado a muchos funcionarios a indagar sobre tal y tal cosa y duran horas interrogándolo. Lo mandan para su casa y un día a lo que llaman lo apresan. Y ya está el expediente en los tribunales. En este caso no fue así. Por tanto, como dijo la magistrada Procuradora General de la República, fue irregular impedirle salir del país, porque no tenía impedimento. Si usted no tiene impedimento, usted puede salir. Ah, porque se quería escapar, porque esto, que ahora vienen, él sí, después que él hizo, lo que haya hecho o dejado de hacer, no importa. En el momento en que las autoridades son tutelares de los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso no, para empezar por ahí, eso es inadmisible. Segundo, vamos a poner a la ciudadanía a elegir entre Jesús y Barrabás. Ese no es el deber ni la obligación de la ciudadanía. La ciudadanía no tiene que elegir entre Jesús y Barrabás. Eso corresponde a la justicia. Si ustedes creen que el señor Jean Alain, para decirle el nombre que le tienen en las redes, es Barrabás, eso lo va a determinar la justicia. Eso va a determinarlo la justicia. Entonces, ¿qué es el debido proceso? Que parece que ya uno luce como necio con decir eso, a la luz de lo que uno ve en las redes sociales. ¿Qué es el debido proceso? Bueno, hay una Constitución de la República que enuncia derechos que considera fundamentales de los ciudadanos. Y esos derechos van a ser tutelados por las diferentes áreas del Estado a los cuales la Constitución le asigna el tutelaje, tutelarlo, administrarlo, garantizarlo. Por ejemplo, la presunción de inocencia es una figura, presumir la inocencia, hasta que un tribunal pronuncie la sentencia con la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Nosotros podemos odiar, vamos a ver, violar a una niña de 6 años. Cuando yo ostenté inmerecidamente la posición de ayudante fiscal, el fervor tenía 40 años. La efervescencia que yo tenía, no me podía llegar un caso así, ya yo quería matar Son los años que te enseñan a madurar. Violar a una niña. Yo todavía recuerdo un individuo que pusieron ante mi investigación acusado de violar un grupo de niñas entre 8 a 13 años.
El Señor decía que porque tenía un órgano varonil muy grande, era que las muchachas iban donde él. Yo creo que todavía debe estar preso. Y de eso hace más de 20 años. Entonces, no es por la naturaleza del crimen. Es que el constituyente ha sido sabio y le dice, no, usted siempre va a tener del Estado el tutelaje de su buena fama. Buena fama y presunción de la inocencia van juntos. El delincuente más grande, más despreciable, pero el constituyente le dice al Ministerio Público, tutele su buena fama, es decir, la presunción de que no hizo lo que se le está acusando. No presuma su culpabilidad, presuma su inocencia, le dice el constituyente al Ministerio Público. Acúselo. Intente derribar la presunción de la inocencia a través de las pruebas de cargo, que son testimonios, evidencia, pruebas escritas, todo el conjunto de pruebas. Presénteselo ante un juez o jueces, si es una corte. ¿Qué le dice el constituyente y también el legislador en el Código Procesal Penal al juez? Usted no es Dios, ni está a la derecha ni está a la siniestra de Dios. Usted baje del cielo, póngase ahí en la tierra, ponga los pies sobre la tierra. Usted solamente puede valorar las pruebas que le presente el Ministerio Público o las víctimas y las pruebas que le presente la defensa. Valórela objetivamente, no diga, yo creo que es un desgraciado, es un ladronazo, no me traigan nada, son 30 años, no puede hacer eso. Antes sí lo podía hacer en el viejo y vetusto Código de Procedimiento Criminal, que le otorgaba al juez la íntima convicción, es decir, yo estoy viendo muchas pruebas de que ese señor no cometió los hechos que se lo imputan, pero para mí es culpable, según mi íntima convicción. El Código Procesal Penal despojó al juez de esa prerrogativa divina y le dijo, no señor, usted solamente evalúa, formula un criterio sobre las pruebas que le presentaron y respecto a eso pronuncia una sentencia motivada el por qué usted cree que esa persona cometió los hechos que se le imputan o por qué no lo cometió. Y le dice al Ministerio Público, hasta último momento, usted acusa al justiciable, pero al mismo tiempo usted defiende su derecho. Y uno de los derechos es la equidad procesal. ¿Qué quiere eso decir? Todo lo que haga el Ministerio Público tiene que darme a mí oportunidad de replicarlo. Todas las diligencias procesales yo tengo que estar informado a través de mis abogados. Mira, allanamos tu casa, te damos copia de lo que encontramos, esto y lo otro y aquello. Todo, en todo el nivel de proceso. La investigación comienza oficialmente cuando el juez de lo preliminar impone medidas de coerción a los imputados, como es el caso que pasó ya con el señor Jean Alain Rodríguez. Si es así, estamos en una lucha correcta contra la corrupción. No es lo que cometieron, es cómo se puede sancionar las infracciones señaladas por el Ministerio Público que están tipificadas en el Código Penal o en leyes especiales. No es la aparatosidad. Yo no entiendo todavía, y se lo quiero decir a mis buenas amigas del Ministerio Público y al señor Camacho, yo no voy a entender el por qué los allanamientos se hacen de madrugada cuando en el vetusto Código de Procedimiento Criminal, y creo que este lo heredó, se señalaban circunstancias especiales por las cuales se podía violentar, llamémoslo así, no es la expresión correcta, pero la que tengo en mente es esa, un domicilio. Si usted despertara a una gente a las 4 de la mañana, a guardia la sacan y
tocan y dicen, aquí está, mire la orden de allanamiento. O si no quieren abrir, romper la puerta. Caso de droga, caso de terrorismo, delito flagrante, están persiguiendo a una persona y se esconden en una casa habitada a las 3 de la mañana. En todo caso se requiere de una autorización de un juez. ¿Pero por qué de madrugada? Dijo una vez, creo que fue el magistrado Camacho, para evitar el morbo de la gente que se reúna alrededor de la vivienda donde está siendo allanada. Bueno, pero eso ocurre también de madrugada. Si usted va a una vivienda en un sector residencial y se ve que está rodeado de policías o militares con pasamontañas y cosas, bueno, ¿qué ustedes creen que la gente va a hacer? Lo otro también que me llama la atención es ponerle el casco ese, y el casco a la gente y ponerle los chalecos antibalas. Yo sé que eso tiene que ver con la seguridad, pero eso comenzó con un narcotraficante, con el señor Quirino. Y la impresión que uno tiene es que cuando uno ve eso, yo no sé si no es posible darle, que no sea un narcotraficante, un criminal, un violador, que la gente esté a un nivel de incomodamiento que lo puedan matar los familiares y la gente. Yo no sé por qué hay que ponerle todos esos aparatos a un prevenido, porque a mí me parece que eso atenta contra su buena fama. Ustedes saben que es bueno ser abogado del diablo, porque eso es lo que sostiene a la democracia. Por ejemplo, en principio se dijo que el señor Jean Alain había firmado un cheque por 34 millones. Pero al juez de lo preliminar se le va a llevar un expediente que señala que son 6.000 millones de pesos, lo cual se ha llevado se le acusa de estafa a él y compartes. Está bien. Ustedes saben que vale otro problema que atenta contra los derechos de los procesados. La filtración de noticias. Se convierte en una telenovela, o en una radionovela, o en una red de novelas. Porque de repente le dice hasta la esposa de uno, un pariente, una hija, oye, el señor se robó 6.000 millones de pesos. Bueno, esos son los datos, las evidencias, las estimaciones que tiene el Ministerio Público, que va a presentar en el juicio preliminar y que la va a enriquecer con sus investigaciones para presentarlo en el juicio de fondo. Pero ¿por qué el Ministerio Público es tan poroso, que todas las cosas salen de los prevenidos? No sale nada a su favor, sino todo en contra. ¿Por qué se alimenta el morbo de las redes? Porque no es de la prensa, de las redes sociales. ¿Por qué? Nosotros tenemos que defender, señores, el debido proceso. Nosotros tenemos que defender la democracia. Nosotros tenemos que seguir propugnando por la lucha contra la corrupción. Ustedes saben que este ciudadano que tiene el honor de dirigirle la palabra ha dicho muchas veces, repetido mejor dicho, lo que nos dicen los mayores: el ladrón sale a matar o a que lo maten. Si usted se dedica a infringir la ley penal a través de situaciones anormales donde usted está prevalido de autoridad, es posible que usted salga y muy bien y va a disfrutar de su dinero y no le va a pasar nada, pero es posible que le pase. Ustedes saben, es posible que le pase. Entonces, todo sirve de ejemplo. Ayer le dije yo, ayer no, el viernes o el jueves, no me acuerdo, un día como hoy, el miércoles, le dije a ustedes que este caso y todos los demás relacionados con funcionarios, fíjense que están sometidos muchos contratistas, pero funcionarios deberían verse en el espejo de este joven
y le dije que a una persona, póngase usted, cuando a mí me nombraron ayudante fiscal y ¿cómo le diría yo? Asistente de la magistrada procurador fiscal del Distrito Nacional en tiempos difíciles, por cierto. Por ejemplo, cuando asesinaron al niño Llena Saibar, que estábamos nosotros ahí. Yo me sentí el hombre más grande del mundo, el joven más grande del mundo, era muy joven. Pero al mismo tiempo tenía el don de la responsabilidad, de cuidarse, de esto y lo otro. Yo creo que estos jóvenes que tienen la suerte de servir, de ser servidores públicos a una edad todavía temprana, deberían cuidarse. Usted sabe lo que es llegar usted a ser Procurador General de la República, con una edad donde ese puesto debe ocuparlo siempre los juristas, jurisconsultos, las personas más conocedoras del derecho y con la experiencia en los tribunales. Usted nunca visitó un tribunal y ya usted es Procurador General de la República. Ya quería ser presidente de la República. La ambición desborda el saco. Y le quiero decir también al Ministerio Público que tienen que proteger la integridad de los hijos de los imputados. A este ciudadano que habla con ustedes le ha tocado siempre defender, por ejemplo, a los niños en colegios importantes, que cuando los padres han sido acusados de crímenes de naturaleza infamante, inmediatamente botan al niño del colegio. Incluso en una oportunidad yo me ofrecí como abogado a una familia clase media, a decirle, vamos a demandar al colegio porque el niño no puede sufrir los efectos del padre, el niño no representa peligro para nadie. Y el colegio lo que le dijo es que dado que el padre estaba en una situación de carácter aflictiva e infamante, es decir, un crimen que te violenta tus derechos, una vez tú eres condenado, tú sales con prisión y sales con suspensión de tus derechos civiles y políticos durante muchos años, ponía en peligro a los otros niños. O sea que iba a haber una discusión amplia que debió haber producido una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia. Eso pasa ahora con todo el mundo. Los hijos de los imputados, el Ministerio Público, con cuidar la buena fama, la presunción de la inocencia, el derecho de la defensa y la equidad procesal, ayudan a cuidar a los niños, a los hijos de los imputados. No importa que las pruebas sean abrumadoras contra los imputados, pero un niño puede decir, mi papá está siendo procesado por un crimen que él dice que no cometió. Y pasa bien. Ahora, cuando en la prensa, cuando en las redes sociales lo condenaron al niño. Eso es lo que quiero decir. Ojalá que yo haya podido recrear el tema de la mejor manera, porque no voy a participar del morbo, ni en este tema, ni en ningún otro. Estaré haciendo un esfuerzo para aportar en materia de derecho, para aportar en materia de educación ciudadana, para pedir que se respete el debido proceso y para pedir también, que no ha ocurrido todavía, que los tribunales se pronuncien contra las acusaciones. El que sea condenado, bueno, así es la vida, como puede el egoísmo. Lo que no puede la sociedad es cargar con la responsabilidad que se le atribuye a las personas que violentan la ley penal. Al que condenaron, mi hijo, el que roba sale a matar o a que lo maten. Usted puede salir bien, disfrutar del dinero, pero también lo pueden condenar y a muchos años de prisión. Y el estigma, usted ha sido responsable de lo que usted hizo. Eso es todo. Hay que condenarlo en última instancia. Señores, dos cosas. La ola de calor ha matado más de 200 personas en Estados Unidos y Canadá. Lo recomendable sería que a nuestra persona de tercera y cuarta edad tome mucho líquido, manténgalo fresco, evitémonos esto que no está, dejen eso, porque la mayoría de las personas que se han muerto son adultos mayores
que mueren de ataque al corazón, mueren de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en ciudades de Canadá y de Estados Unidos, la temperatura en grados Celsius ha llegado a 50 grados. Imagínense si cuando hay 39 uno tiene una fiebre que hay que ir al médico. ¿Qué significa una temperatura en una comunidad en pleno sobre los 50 grados Celsius? También sabemos que el sábado, durante esta semana, tenemos peligro de lluvias, inundaciones a consecuencia de una entre vaguada, tormenta. Veremos, a ver, dicen que el sur estará afectado, la zona del suroeste estaría afectado por aguaceros fuertes. En la desgracia que ha ocurrido en la Florida con el derrumbe de ese edificio, ya en el momento que estoy hablando con ustedes se habían contabilizado 18 muertos y todavía hay 147 personas desaparecidas. Señores, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa a través de Super TV 55 en Santiago y de Teleradio América en Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Estaremos de nuevo con ustedes en otro A Rajatabla la próxima semana. Hasta entonces. Próximo, la hora de consuelo. Después, Soberanía Popular Televisión.